Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos también a quienes se conectan a través de las distintas plataformas digitales por medio de las cuales podemos estar en comunicación, a los internautas asiduos de las redes sociales que se comunican permanentemente con nosotros. Hoy va a subir la temperatura. Así como se ha ido la brisa de Barranquilla, el calor y la humedad se empiezan a sentir y a veces se siente que la sangre hierve, no solamente por el calor, sino precisamente cuando sube el costo de la energía eléctrica, de los servicios públicos y aparecen las facturas que hay que pagar mensualmente. Este tema de la energía eléctrica debe generar más que debates, disputas, polémicas, enfrentamientos y hasta batallas de orden jurídico, un verdadero proceso de reflexión. ¿Cuál es el rol, el fin del Estado? ¿Por qué tendemos a responsabilizar al gobierno de turno por este incremento y el gobierno de turno a lavarse las manos diciendo que las disposiciones fueron tomadas en un gobierno anterior? Parece que estamos jugando un juego de ping-pong en un país donde muy pocos juegan ping-pong. Esto no es China, pero lo cierto es que siempre hay un cuento chino con el tema de la energía. Ya nadie quiere asumir un compromiso serio para encontrar soluciones y medidas y la cuerda tira siempre del lado más frágil. Se cuestiona a las empresas prestadoras y se olvida que esto tiene un proceso desde la generación hasta la comercialización que incrementa los costos y en el cual hay un número de intermediarios que parecen ser injustificables en nuestro tiempo. En el mismo sentido, más allá de esos intermediarios, en algunas ciudades como la nuestra se le añaden a los ya altos costos de la factura algunos gravámenes e impuestos contributivos que asfixian todavía más el calor y la temperatura en la ciudad y en la región. En el orden nacional, una medida del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, está llamando la atención a propósito de un ciudadano norteamericano que fue encontrado con 2 menores de edad y ya se retiró del país. Ha tomado una medida en prohibir literalmente el ejercicio de la prostitución en algunas zonas de la ciudad. Fin al turismo sexual solamente por 6 meses. Es respuesta a un suceso que ha indignado al país y a la comunidad internacional. Una medida de agua tibia o más que un pañito, una búsqueda de encontrar soluciones a un problema que no solo afecta a Medellín y Antioquia, sino a toda Colombia. Ese comercio con los menores sexualmente y la prostitución que denigra tanto de la mujer a propósito del mes de la mujer que acaba de pasar, el mes de marzo. Para analizar este y otros temas, hoy tenemos un panel habitual. Se encuentra con nosotros el doctor Porfirio Castillo Zamora. Porfirio Castillo Zamora es abogado, especialista, con una amplísima experiencia, ha sido columnista, analista político, candidato, líder social, funcionario público y con toda una gama de herramientas y recursos en base al conocimiento que nos ayudan a ilustrarnos y a comprender lo que está pasando en nuestro contexto. Doctor Porfirio Castillo Zamora, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Gracias a Julio César, gracias al Termómetro
y especial saludo para los compañeros del panel y muy especialmente para la audiencia que nos pues dispensa su atención. Aquí estamos para atender los interrogantes, las preocupaciones que se presenten en esta oportunidad. Y gracias otra vez. Muchísimas gracias a usted, doctor Porfirio Castillo Zamora. Nos acompaña también el abogado Ronald Valdés Padilla. Ronald Valdés Padilla es abogado, líder social, reconocido líder de la comunidad afrodescendiente a nivel nacional, es especialista y magíster con una amplísima experiencia en estos temas, ha sido candidato a la alcaldía de Barranquilla en la anterior elección local y frecuente opinador en diferentes medios de comunicación. Siempre un invitado especial en este programa, El Termómetro por CTV Barranquilla, doctor Ronald Valdés Padilla. Bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Hombre, Julio, a ti, a la vasta audiencia que tienes en Barranquilla y más allá, y agradecido pues estar aquí compartiendo estos minutos en el Termómetro. Muchísimas gracias, doctor Ronald Valdés, por estar con nosotros en CTV Barranquilla y en el Termómetro. Nos acompaña también el doctor Rigail Romero Martínez. Rigail Romero Martínez es economista, especialista, magíster, destacado empresario, líder social, fue aspirante a la alcaldía de Barranquilla por el movimiento Colombia Humana en el marco del Pacto Histórico y es invitado habitual en este programa. Bienvenido, doctor Rigail Romero Martínez, nuevamente al Termómetro y a CTV Barranquilla. Buenas tardes, Julio, para ti, para la audiencia, para los compañeros de panel. Siempre es agradable encontrarme con ellos y debatir ideas, a ver cómo sacamos la región, el país, la ciudad de adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Rigail Romero Martínez. Iniciemos con el tema que va a hacer que suba la temperatura, porque literalmente, así como los ventiladores no son suficientes y a veces el aire acondicionado tiene que estar a todo timbal para ver si suena alguna música que refresque el ambiente en medio de las intensas temperaturas y la fuerte ola de calor. ¿Qué es lo que está pasando con esta facturación? Problemas sin solución. Nadie se pone la camiseta. La bancada costeña le echa la culpa al presidente. Dicen que el ministro lo que hace es armar foros y hablar y no se toman decisiones. El presidente de la República y sus allegados en el gabinete manifiestan que hay unos instrumentos jurídicos que dejaron amarrado este problema y aquella promesa de campaña de reducir las tarifas ya a casi, a un poco que hace falta de cumplir la primera mitad de este mandato presidencial, por lo menos en la región Caribe no encuentra solución. ¿Qué es lo que está pasando con este tema de la facturación en la energía eléctrica en la región Caribe, doctor Porfirio Castillo Zamora? Bueno, mi primer enfoque frente al tema es el que responde al concepto de Estado Social de Derecho. Esto no lo hemos querido mirar. Digamos que los vericuetos legales sirven para burlar la Constitución. El constituyente del 91 estableció fórmula política, Estado Social de Derecho, y estableció fines. Y dentro de los fines del Estado Social de Derecho debemos interpretar el papel que deben jugar los servicios públicos, es decir, los servicios. El primer lugar es que todos lo miramos con sentido de fatalidad, es que no podemos pagar las tarifas. Pues yo voy a permitirme decirle que ese no es un problema de tarifas, sino un problema de costos del servicio. Y cuando digo de costos del servicio, es decir, cuánto nos cuesta y cuánto hacemos para que el servicio baje. Nos cuesta mucho.
y no hacemos nada porque si no tienes la luz, pues te la cortan. Y porque ni modo, ¿no? Esto es lo que dice la Comisión de Regulación y todo eso. Pues bien, desde la óptica del Estado Social de Derecho, ese es mi punto de encuentro con todos los debates, debemos pensar que sus fines nos conducen a unos servicios públicos esenciales que deben ser de buena calidad y de bajo costo. Eso nos hace competitivos y nos hace equitativos. Entonces, primer punto, el concepto de enfoque del servicio. Y lo digo porque, como en el tema de la salud o como en cualquiera de los otros temas que se discuten, todo el problema se reduce al costo. Al costo. Es decir, a lo que podemos. ¿Cómo vamos a hacer con esto? Es decir, discutimos el negocio, no discutimos el servicio. Yo discuto el servicio, yo no discuto el negocio. Y yo parto de un criterio de que los derechos son universales. Si no son universales, no son derechos. Y que el Estado de naturaleza socialdemócrata que tenemos tiene consagrado dentro de sus fines la prosperidad de las personas y que nada empieza a situarnos más en la prosperidad que cuando tenemos servicios de buena calidad y de bajo costo, porque nos hacen competitivos y nos hacen equitativos. Desde ese punto de vista, tenemos que revisarlo todo y caemos en el segundo componente de mi preocupación. ¿Cómo que nosotros no podemos mejorar esto? Eso es falso. Eso es un problema de decisión política y digo que es falso porque es que si usted observa los últimos años, se llamaba antes, como se llamara, Aire o Electricaribe. Después Electricaribe quebró porque era un mal operador o lo que quiera, y se llamaba Aire. Después se llamaba... Y siempre 3, 4 años con la misma discusión, con el mismo cuento de las pérdidas que solo lo tiene que pagar el ciudadano. Es decir, el ciudadano que debía ser protegido por el Estado, apoyado por el Estado, impulsado por el Estado, tiene que soportar la carga de unos servicios públicos que no son eficientes. Tiene que recordar que soportar la carga de la corrupción, que todo el mundo dice que produce tantos billones de pesos en pérdida en Colombia. Y tiene que soportar la decisión que se impone desde el punto de vista legal. Pues yo a las cadenas de la ley, a los candados de las cadenas de la ley, los abro con las llaves de la Constitución. Yo no voy a hablar desde el punto de vista de las tarifas, desde el punto de vista de cualquier otra cosa que no sea el derecho, primero, que tienen los ciudadanos a recibir unos servicios de tal forma que ellos puedan no solamente disfrutarlos, sino que ellos puedan cancelarlos, cubrirlos. Eso es Estado Social de Derecho. Y yo voy a ver el segundo de las alternativas, con todo respeto, con muchísimo respeto. Les voy a preguntar, el Departamento del Atlántico es uno de los departamentos que más energía solar genera. En Sabana Larga, que es uno de los municipios de Colombia que más energía solar genera o alternativa, hay una planta que genera 30 a 40 megavatios y se los vende al Sistema Eléctrico Nacional. Luego, el Sistema Eléctrico Nacional los mete allá donde está la energía y la energía se devuelve con el mismo valor caro que nos están facturando. La pregunta mía es, ¿por qué esa energía que la producimos aquí, por qué esa energía que sale de nuestro sol y que sabemos todo que es mucho más barata, no se dispone para el Caribe? Más aún, ¿por qué no se dispone para el departamento? Más aún, ¿por qué los municipios donde se está generando no reciben beneficios? Señores, como ustedes ven, los vericuetos legales y reglamentarios en este país sirven para burlar los derechos fundamentales de las personas y para buscarse explicaciones que no concurren desde el punto de vista del concepto que tenemos
de derechos universales, primero como primer punto. No concurren desde el punto de vista de la fórmula política de Estado Social de Derecho, y no concurren desde el punto de vista de la finalidad del Estado, pero tampoco desde las posibilidades que tenemos de generar energía y de generarla donde debemos consumirla, aquí, y hacernos más baratos los costos, señores. Ese es el enfoque con el que arranco la discusión. Un enfoque que sin duda debe provocar una reflexión tanto en el usuario como en el operador, el generador y el ente regulador. Hasta el día de hoy hay algunas designaciones en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, que no se han hecho. No se tienen los funcionarios todavía, vamos a decirlo de una forma imparcial, los funcionarios idóneos, con la experiencia, el conocimiento y el talante para tomar decisiones que beneficien a la comunidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hasta dónde va a llegar este problema? ¿Esperar un estallido social, una manifestación y expresión de indignación en la gente para que se tomen decisiones? O a lo mejor se piensa que como no ha pasado nada, la gente solamente se queja cuando suba el costo en la facturación y al mes siguiente tendrá que pagar si no quiere que le suspendan la prestación del servicio, específicamente de energía eléctrica. Doctor Ronald Valdés Padilla, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la pelotica salta de un lado al otro y sigue el mismo problema? Nadie asume compromisos, una imposibilidad, y el bolsillo del ciudadano común, de nosotros, afectado permanentemente por el incremento y por la constante en el alza de los costos de la energía eléctrica. Mira, Julio César, yo creo que los servicios públicos, pues, como derecho, que tiene que ser una conquista, y que un Estado social de derecho, el acceso a la energía, al agua, al gas, debe ser un ejercicio democrático, una garantía del Estado. Lamentablemente tenemos que decirlo, y esto no es irse por la rama, hemos tenido un modelo económico en el cual el mercado, el favorecimiento al sector privado, pues dejó atrás el consumo al usuario. De hecho, pues, situaciones inentendibles. Los únicos sectores eléctricos privatizados, por ejemplo, son los de la región Caribe. Y ahí viene un tema. Mira, hay sectores resistentes a los cambios. En este país se modifica todas las veces el Código Penal, hay reformas tributarias, todos los gobiernos las tienen, pero no hay la voluntad de algunos sectores de reformar la ley 142. Yo creo que eso es parte del problema. El tema no pasa porque en la CRA haya interinidad, porque como órgano técnico tenía que cobrar en base a lo que está dispuesto en la ley y avanzar hacia la universalización del servicio, pero también a lo que se llama una tarifa justa. Sin embargo, vemos que lo uno ni lo otro. Y hay una situación de fondo. Es que la alta facturación en una región como la nuestra, donde fenómenos como el Niño impactan más, por ahí estamos mirando, por ejemplo, los niveles de los embalses. No existe una política estructural en esa dirección. Vemos sorpresivamente a quienes, por ejemplo, aprobaron artículos de la ley 1955, el plan de desarrollo de Duque, que yo sigo insistiendo que allí fue donde se colocaron los mayores golazos y golpes al bolsillo e indirectamente a la economía popular de los estratos 1, 2 y 3 por el tema de los subsidios y el tema del porcentaje de subsidio de acuerdo al consumo. Sin embargo, es un tema que tenía que discutirse como sociedad para buscarle una salida en el marco de lo que se denomina la justicia tarifaria. Pues lamentablemente Julio César Porfirio se ha convertido en el último tiempo en la bandera política
de muchos de los creadores del problema. Nosotros hace un tiempo decíamos, los que trajeron aire con bombos y platillos dijeron que se iba a resolver el problema. Bueno, quizás se resolvió el problema económico de los dueños y los que detrás influyen en esas empresas, pero por el contrario, la situación se ha agravado. En este momento, pues, hay unas demandas ciudadanas, demandas gubernamentales en aras de resolver el problema tarifario en nuestra región. Yo creo que el gobierno, el presidente Petro, pues que ha diagnosticado la raíz del problema, y lo mismo el señor ministro de Minas, pues deben estar preparando un paquete de medidas, no para aliviar. Aquí tenemos que resolver el problema de fondo, pero con seriedad, Julio César. No puede ser que actores políticos, como un senador que yo lo escuchaba el día martes, diciendo una cantidad de pamplinada, cuando lo vimos votando por el plan de desarrollo de Duque e indirectamente esas normas que hoy tienen a la gente. Lamentablemente al gobierno nacional le estalló este problema que viene de años, y entonces uno ve unos parlamentarios ahora y unos actores gremiales que no actúan como tal, sino como actores políticos, sin sustento técnico serio para resolver el problema, diciendo que el problema es Petro, como si el choque político fuera a resolver el problema de la gente que a esta hora tiene que definir, mira, si se gasta la comida de los pelados, si paga el transporte, o si tiene la comida hacia el mercado, o permite que las empresas de servicio terminen arruinándolo, como ha venido ocurriendo. Entonces yo creo que es el momento cumbre para dar un debate serio que no sea de gobierno, sino que resuelva el problema ahora y los años venideros. Y reitero, mira, la ley 142 y la ley 143 ameritan una reforma de fondo. Solo que cuando se plantea, entonces vienen mitos que la confianza inversionista, que se va a golpear al empresariado. Bueno, aquí se está golpeando es el usuario. Y yo creo que aquí hay que ponerlo sobre la mesa y en una ponderación seria y racional. Aquí hay que proteger el bolsillo y hay que proteger la economía familiar. Y eso se hace con un servicio eficiente que no tenga algunos sectores de la región en oscura, porque uno ve un servicio que es deficiente, y por eso yo el año pasado decía que para una ciudad como Barranquilla tenemos que hacer una consulta para preguntarle a la gente si quiere ese servicio o avanzar a un servicio, por ejemplo, como el que tiene Medellín, como el que tiene Bogotá. Entonces yo creo que la reforma a la ley es un problema de fondo, pero mientras ello ocurre hay que adoptar un plan de choque de justicia concertado, no pensado en gremios ni en políticos ni en intereses mezquinos, sino pensado en resolver y aliviar los problemas reales de la gente en materia de energía. Problemas reales que no distinguen los colores políticos. La factura le llega igual al vecino que apoya al pacto histórico, al que apoya al centro democrático, al partido liberal, al partido conservador. Eso no tiene una tarifa por el color y la identidad, pero pareciera que esos partidos que tanto defienden algunos líderes y otros sectores no tienen voluntad política en resolver el problema. Dejan que el agua corra y no importa hasta dónde llega esa agua, esperando que se inunde. Esperemos que este problema encuentre una verdadera solución y se deje ya tanta retórica inefectiva. Es que yo soy un crítico de mal emplear la expresión retórica. Ojalá tuviésemos verdaderos oradores en este país, personas capaces de encontrar el equilibrio entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Generalmente existe una ausencia de corresponsabilidad entre las ideas que están en la mente, las que se promocionan a través del ejercicio de la palabra y la toma de decisiones propiamente dicha cuando se es gobierno o cuando se es oposición. Y lo que es bueno para el gallo debe ser bueno para la gallina, porque aquí el gran problema de nuestros partidos es que se adaptan de acuerdo el ritmo de las circunstancias le impone la agenda. Entonces uno encuentra que dependiendo
de los intereses, se olvidan de todos y principalmente desconocen la difícil situación que están viviendo la mayoría de los ciudadanos en nuestra ciudad y en la región Caribe específicamente. Doctor Rigail Romero Martínez, ¿a qué obedece este juego de ping-pong? El uno le mete un raquetazo al otro, le pasa la pelotica, dimes y diretes y soluciones ninguna. Doctor. Julio, mira, definitivamente yo estoy de acuerdo con lo... ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Lo escuchamos, doctor Rigail. Sí. Le escuchamos. Julio, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Porfirio y el doctor Ronald. Esto es un tema básicamente de voluntad política. Claro que se pueden resolver los temas de tarifarios de energía, no solamente de energía eléctrica, sino de agua y de gas. Claro que se pueden resolver. Esto es un tema que se debe hacer porque en cualquier momento se va a estallar la bomba social. A mí me da mucho coraje ver a muchos congresistas que hoy se rasgan las vestiduras, incluso mandan a hacer vaca y empiezan a hablar demagógicamente, cuando, como dice Ronald, aprobaron el plan de desarrollo del gobierno de Duque, donde prácticamente arrinconaron al usuario. Prácticamente llevan en sus hombros todas las pérdidas operacionales que da realizar el transporte de energía hasta cada una de las casas. Y básicamente vemos cómo horrendamente los prestadores de servicios dicen no, que es que la norma, y de verdad es así, la norma dice que nosotros calculamos cuál es la pérdida de energía y nosotros simplemente la prorrateamos entre los usuarios que lo corresponde a nuestro sector y listo, resuelto el problema. Básicamente le han dejado al usuario la carga de las ineficiencias. Ahora, el gobierno del doctor Gustavo Petro intentó, yo creo que todos se acuerdan, intentó de una u otra forma tratar de intervenir la Comisión Reguladora de Energía y Gas, pero enseguida salen las instituciones formales y así debe ser, a decirle no, doctor Petro, usted no puede hacer eso. Entre otras cosas, Julio, Porfirio y Ronald, ustedes pueden estar de acuerdo conmigo cuando yo puedo decir que aquí las instituciones están formadas para que nada pase. Aquí no se puede transformar absolutamente nada. Todo está esquematizado para que pase y no pase nada. De todos modos, yo estoy muy confiado en que de una u otra forma todos, sobre todo los congresistas de este sector del país, de la costa, que es donde más se golpea el tema de las tarifas, se pongan de acuerdo, pero sin tanta demagogia. Vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo solucionamos el tema de las tarifas. Primero, lo que dice el doctor Porfirio es cierto. O sea, nosotros, ¿por qué tenemos que pagar las tarifas de energía más cara del país? Nosotros aquí tenemos la forma de producir energía alternativas, pero no las meten dentro del paquete de Bolsa Nacional de Energía al mismo costo como si lo estuvieran produciendo en Hidroituango y lo estamos produciendo aquí en Sabana Grande o Sabana Larga. ¿Cierto? Es un tema de concesión de cómo podemos ir mejorando la estructura de los costos, no de las tarifas, es de los costos. Ahora, es algo irracional, y no estoy de acuerdo, que a todos los usuarios se les cobren las ineficiencias por lo que ellos dicen hurto de energía. Hombre, aquí tiene que tener ya la tecnología suficiente, no estamos en los años 30 ni en los años 60. Aquí tiene que haber la tecnología suficiente para detectar en qué sector, dónde y en qué casa se están robando la energía y enseguida imponerle las sanciones de ley requeridas. Pero al estrato 1, al estrato 2, al estrato 5, al estrato 6 se le están cobrando exactamente lo mismo por pérdidas. Ahora, a eso súmenle que en este sector del país pagamos el impuesto de vigilancia que también impacta en el valor de la energía y las contribuciones. Yo creo que eso es un tema que tenemos que ver cómo revisamos. Vuelvo y repito, esto es un tema de voluntad política. Claro que se pueden resolver las cosas, pero como los dueños del poder son los mismos dueños del negocio, es muy difícil que se resuelva.
Por eso aquí yo le hago un llamado a ese constituyente primario, a ese votante, ¿cierto? Ese hombre o ese ciudadano se tiene que concientizar que cada vez que votamos por un concejal, por un diputado, por un alcalde, por un gobernador, por un representante a la Cámara, por un senador o por un gobierno, es algo, o un presidente, es algo sumamente serio. Ahí se toman decisiones. Pero seguimos votando por los mismos, con las mismas, pues no va a pasar nada. Es más, esos que de una u otra forma salen de la contienda electoral porque son condenados, porque no pueden seguir ejerciendo el poder, sus derechos políticos porque tienen algún tipo de lío con la justicia, simplemente ponen a otra persona en cuerpo ajeno y siguen lo mismo con las mismas. No, yo aquí antes de fuera de cámara le decía aquí al compañero Ronald que hay que cambiar, hay que ver cómo hacemos para que los nuevos líderes con la capacidad de querer cambiar las cosas lleguen a las curules, porque si no, no va a pasar absolutamente nada, Julio. Vamos a seguir hablando de este tema el próximo año, en el 2027 y el 2028. ¿Sí se puede resolver? Claro que se puede resolver, pero con la voluntad política. Estoy completamente seguro que este gobierno tiene la voluntad para resolverlo, pero hace falta un Congreso que también ponga su granito de arena para ver cómo de una u otra forma cambiamos la norma. Es que tenemos que cambiar la norma en favor del usuario y no en favor de la empresa privada. Voluntad política que parece estar ausente de la agenda no solo del Congreso y del Ejecutivo, sino también de algunos sectores de la sociedad civil que frente al drama que resulta pagar hoy estos elevadísimos costos en la prestación del servicio no tienen otro remedio que la resignación, la aceptación y terminan desplazando otros rubros de la economía familiar para tener que hacer un esfuerzo y evitar la suspensión en la prestación del servicio. Es hora de una nueva conciencia social. No se justifica que existan familias que tengan que dejar de comer para pagar una factura en un servicio como este. Encontrar un precio justo, una cadena productiva y de negocios que esté acorde con la realidad del mercado y, por supuesto, que genere rendimientos. No estamos pidiendo aquí que se vaya a realizar una actividad industrial y comercial para generar pérdidas. Pero estos excesos, estos abusos necesitan soluciones urgentes ya. Dejar la habladera y tomar decisiones. Y dejar la criticadera también. Y ser coherentes en ponerse la camiseta y aportar ideas, no solo para el debate, el disenso y la discusión, para encontrar la solución. Este país está cansado de tanta polarización y lo que quiere es espacios de encuentro, de diálogo y principalmente de acuerdo para resolver nuestros problemas. A partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. Recientemente un ciudadano estadounidense fue observado en un prestigioso hotel en la ciudad de Medellín ingresando con dos menores de edad que habían presentado identificación falsa. Ante la resistencia de la seguridad del hotel, se las ingenió para vulnerar e ingresar con dos menores en un recinto privado. La trata de personas, de niños, la prostitución infantil y el mal denominado turismo sexual han generado todo un drama social en Medellín, en Antioquia y en muchas zonas del país. Frente a esta situación, el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, que además fue ex candidato presidencial, decidió tomar medidas y ha suspendido la actividad de la prostitución en zonas como el Parque Lleras y otros lugares en los cuales se toleraba este tipo de práctica por 6 meses. Paño de agua tibia, medida eficaz
tiempo prudente para avanzar en encontrar la solución. Desde el gobierno nacional, el silencio ha reinado, porque este no es un tema solamente de Antioquia, de Medellín y de algunas zonas del país. En los sitios de turismo, principalmente en la costa atlántica, en Cartagena, en Santa Marta y en algunas zonas del Atlántico, de Barranquilla, se observa este tipo de práctica. Doctor Porfirio Castillo Zamora, suspender la práctica de la prostitución por 6 meses resuelve el problema de la trata de personas, el tráfico de menores, la prostitución infantil y este mal denominado turismo sexual. ¿Pertinente la medida o hay que también, como en el problema de la energía, propiciar una conciencia social diferente? Lo primero que tenemos que creer es en la necesidad de definirle a los jóvenes. Y voy a hablar un poquito de lo que todos hablan, pero la posibilidad de definirle a los jóvenes una oportunidad para construir un proyecto de vida, donde el concepto de dignidad realmente ilumine su parábola. Entonces, ahí tenemos una expresión del conflicto social que expone a los menores a ese tipo de cosas. También tenemos allí la contradicción entre ese estímulo permanente que hay por la industria del turismo y hemos, sin duda, aceptado que genera mucha divisa, que genera mucho dinero. Yo creo, pues, que no se debería pelear con eso. Pero sí debemos tener bastante claro que en el turismo y de este tema del turismo sexual, mal llamado, como lo dice Julio César, se viene hablando hace mucho rato, y las cosas no cambian. Es decir, no cambian porque realmente las cosas no cambian porque lo estructural no cambia y porque las oportunidades no existen, sin perjuicio de que cada persona puede cometer actos reprochables, sin duda, pero que el común de las personas deben tener la formación humanista, que les permita entender qué papel juegan en la sociedad y que les permita entender que proteger a los menores es de las misiones más nobles y de los compromisos más grandes que tiene el Estado Social de Derecho. No califico ni descalifico la medida que toma el alcalde en Medellín, porque cada quien va a actuar en la localidad como considera que responde a un problema de su localidad. Es decir, si me dicen que los parques hay que protegerlos para los niños, yo les digo que sí. Si me dicen que el espacio socioeducativo y cultural, es decir, los colegios, las iglesias y tal, debemos mantener los establecimientos de comercio dedicados al alcohol o a cosas parecidas por lo menos a 200 metros. Les digo, hay que ponerle restricciones a eso. Y también hay que mirar cómo se controla de mejor manera. Por un lado, el tema de del estímulo al turismo, y le ponen controles al turismo de tal manera que no nos traiga más desventajas que ventajas o perjuicios que, digamos, cosas buenas. Por el otro lado, de verdad, aquí tenemos que empezar a mirar qué papel se está haciendo desde el punto de vista social en relación con la familia, en muchas oportunidades, nosotros encontramos muchas oportunidades normal y común. Encontrar en todas las partes un niño pidiendo, una señora con 2 niños en la mano pidiendo, o unos niños cargados. Es decir, todo ese drama que resulta de la pobreza, de la exclusión y que constituye el conflicto social, se expresa en esas cosas. De tal suerte que no es un resultado
accidental. Es un resultado que aprovecha la vulnerabilidad de esa persona, y podemos decir un poco de esa familia, la disfuncionalidad, para obtener este tipo de provechos perversos, detestables, repudiables, que no son tolerables. En relación con la noticia, se hizo grave porque hoy creo que además la persona se la capturaron, se voló o algo por el estilo. Eso no va a superar el problema. Es grave que se haya volado. Es una decisión que toman las autoridades judiciales. Pero yo sí creo que las autoridades que tienen que ver con los niños están fallando mucho. Están fallando mucho, y el esquema del Estado en términos de la prevención está supremamente desdibujado. Es decir, la palabra prevención no existe para el Estado, perdón, para el gobierno. Existe para la Constitución en la letra, pero no existe. Cuando digo para el gobierno, no estoy hablando ni de este ni del otro. Es más, no existe para la sociedad en que vivimos, pues. Si lo queremos ver mejor. Hombre, Estado y sociedad, o Estado y familia, protegen a los niños. Lo que ustedes quieran. Pero cuando usted ve a su infancia, a su generación que florece, transitando en esa dirección, puede asegurar que el futuro está en vaina, está grave, porque aquí donde esos niños que están siendo maltratados, abusados, son sin duda el futuro de la nación. ¿Qué futuro tenemos si el presente los mancilla, los ofende y los degrada? Es la pregunta. Pregunta que debe ir más allá del cuestionamiento a nuestras autoridades y provocar una reflexión de orden social. En principio, ¿dónde están los padres de esas niñas? Porque existe una corresponsabilidad. Si bien el Estado determina las políticas públicas, también la familia es el epicentro de la formación y de los valores. Cuando el tejido social se encuentra deteriorado, como está en muchos territorios, y no solamente en las grandes capitales, sino en el ancho espectro geográfico de nuestro país, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿existe una política pública integral para proteger a la familia, para formar a los padres en valores? No se está hablando de eso. Los presidentes se la pasan peleando con los vecinos en un discurso que no resuelve nada. Nuestros gobernantes viven cuestionándose unos con otros. ¿Y sobre qué discuten? ¿Cuál es el referente? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es el verdadero sentido y el alcance de la transformación de nuestro liderazgo? Y no es solamente el liderazgo político. ¿Dónde están las iglesias? ¿Dónde están las instituciones de la sociedad civil? Por supuesto, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde están nuestros líderes? ¿Dónde está la educación? Las rutas de la prevención, de la trata de personas, de la prostitución infantil, del turismo sexual, se están activando. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está cumpliendo con idoneidad y con probidad sus funciones. La reflexión debe ir mucho más allá, porque este ciudadano vino aquí de feria, ingresa a un hotel con 2 menores de edad colombianas, y no se trata de la nacionalidad, de dónde sea, ni a dónde se fue, ni dónde vive, si vendió una casa, porque ahora le han puesto muchos morbos. Es un ciudadano extranjero. Pero así como fue un ciudadano extranjero, también hay nacionales y locales que incurren en estas prácticas. Y aquí no hay que hacer discriminación por si viene del norte, del sur, del este o del oeste. Hay que proteger a la familia. Y por supuesto, a quienes cometieron delitos, perseguirlos en el lugar del planeta donde se escondan. Pero se está tomando consecuencias, se están tomando medidas, tienen políticas públicas articuladas entre los diferentes cuerpos de seguridad y órganos del Estado para evitar que esto ocurra. El alcalde ha tomado una medida
que para quienes hemos estudiado la criminología y la política criminal, sabemos que es una medida temporal, transitoria, pero que no ataca un problema de fondo. Sin embargo, por lo menos está haciendo algo. ¿Dónde están las entidades del orden nacional para también ocuparse de esto? Doctor Ronald Valdés Padilla, ¿coherente esta medida? ¿Por qué hay que esperar que ocurra un escándalo como este que sacuda la opinión para que ahora sí haya que suspender la prostitución por 6 meses en algunas zonas en Medellín? Bueno, mira, Julio, Porfirio y Rigail, mira, lo primero, a algunos no les gusta a algunos no les gusta, pero tenemos que entender, Julio, que esta es una sociedad enferma, una sociedad con un alto nivel de descomposición. Aquí el tejido social y familiar se ha roto en los últimos tiempos. La transculturización de valores, la copia de modelos extranjeros que se han impuesto aquí de manera grosera, rompiendo la identidad nacional, trae consecuencias. Mira, cuando en una sociedad se destruye la familia, no solamente se pierden los valores, se pierde la autoridad, se pierde el hilo conductor. Una ciudad como Barranquilla, aquí se ha avanzado en la política del concreto, pero no se ha avanzado en la reconstrucción del capital social. Por eso uno ve en las esquinas descomposiciones y conductas que no son propias de la ciudad. Y se cree que la única respuesta es la mano militar. Es la mano militar. Tú ves que el alcalde hace un show y que porque va a patrullajes de la policía y los militares. Mira, en ninguna parte del mundo, ni en ninguna época, ni la policía, ni los milicos, ni los militares han resuelto problemas de reconstrucción del tejido social. La educación, la generación de capital, la generación de oportunidades, que es la génesis de parte del problema, la desigualdad, la pobreza. ¿Qué pasa? Tú tienes una familia destruida porque la niña se hace mamá a los 15 años, Julio, y abuela a los 30, no tiene quien oriente. ¿Qué pasa? Es allí donde los grupos armados, los grupos de narcotraficantes, algunos señores de fuera y de dentro, aprovechando ese nivel de pobreza, hacen de la prostitución, de la comercialización, destruyendo el futuro de esas niñas a cambio de unas monedas. A cambio de unas monedas que muchas de esas niñas es la única posibilidad de ingresos que tienen, que es lamentablemente vender su cuerpo, tanto niñas como niños. Hasta ahora el país ha querido endeudarse en el plan de desarrollo, pues es una bitácora para recuperar el capital social, humano, fortalecer la educación superior, que los hijos de los pobres puedan superarse. Sin embargo, dicen que eso y que es socialismo, que eso y que es castrochavismo, y cuando tú no le das oportunidades a la gente, no creas políticas estatales para atacar nuevos efectos, porque cuando sale Fico Gutiérrez, sale cualquier alcalde a aplicar lo que está en el Código de Policía, y ahorita no demora un congresista en decir que cadena perpetua para los extranjeros o nacionales que promuevan la comercialización o el turismo sexual. No demora, se legisla y se toman medidas sobre coyuntura, Julio, y demás. Necesitamos tomar medidas no sobre coyuntura, sino medidas estructurales, pero yendo a la causa del problema. Y termino con esto, mira, ¿por qué no se hacen novelas para que los niños quieran ser educadores como García Márquez, quieran ser como Candelario Eso, como Jorge Artel? No, aquí ahora hay que, recuperando el capo, imagínate, recuperando novelas que exhortan es a la droga, a la vida fácil y al dinero, y tú tienes una sociedad donde en vez de promover la lectura para que los jóvenes canten, dancen, se educan, quieran volver al libro, pues tú le estás diciendo es que la vida cifrina, la vida plástica, la vida del dinero fácil es el camino. Yo no entiendo cuál es la intención en unos canales nacionales de reciclar y que al patrón del mal,
¿Por qué no dicen, vamos a hablar de la lectura del bien, por ejemplo, con García Márquez, para que los niños conozcan, por ejemplo, la vida de grandes escritores que ha tenido este país, de académicos? Y es un problema como sociedad. Entonces, cuando tú tienes una sociedad enferma y no adoptan las medidas, estos rebrotes se dan. Tienes la prostitución, tienes la droga, tienes embarazos precoces, una cantidad de conflictos que te están diciendo que el modelo fracasó. Sin embargo, tú ves que la gente te dice, ves Barranquilla y te dice que es que la ciudad tiene unas calles bonitas, tiene el malecón donde va quien puede, el alcalde de la ciudad pues no construye una política integral, ni el tejido ni le interesa, si no le interesa es la política del concreto, que enriquece a alguno, embellece alguna zona, pero no embellece lo más lindo, que es el alma y es la construcción de la sociedad. Por eso yo sí creo que los políticos debieran enfocarse en el ser humano, atacar estos problemas de fondo, Julio. No puede ser que cada vez que violan a una niña o la utilizan o comercializan su cuerpo, salimos a escandalizarnos como sociedad. Tenemos que hacer una autocrítica hacia adentro para que en los próximos años tengamos una sociedad saludable, con oportunidades y donde los niños y niñas no tengan que quemar su tierna juventud por una moneda en un bus o unas niñas vendiendo su cuerpo. Eso no podemos permitirlo más. Hay que tomar, sin duda, medidas integrales que involucren los tres elementos de una buena sociedad. Las comunidades. Las comunidades son fundamentales. Las asociaciones de vecinos en los barrios, los consejos comunales, los líderes en los barrios, cuando detecten una situación como esta, ¿quiénes son los primeros en ofrecer ayuda, consejo, aliento, acompañamiento? ¿Se hacen los de la vista gorda? Si ven que una familia está en un problema de esta situación moral tan precaria que es llevar a unas menores de edad a la prostitución y el comercio sexual, e inclusive dotarlas de documentación falsa para aparentar ser mayores de edad y vulnerar los controles que establecen las leyes. Las comunidades juegan un rol importante. No es solamente un asunto de la familia. Un país donde sí, se persiguen los líderes sociales, pero los liderazgos sociales no deben estar orientados a razones ideológicas, sino sociales, como su nombre lo indica. No es a fomentar pensamientos y doctrinas de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, es a resolver problemas desde las comunidades, desde la funcionalidad del Estado. Estamos discutiendo cosas que no tienen sentido y los verdaderos problemas siguen sin encontrar solución. Y por supuesto, la responsabilidad social del sector productivo, de las empresas, es el tercer elemento. La articulación de estos tres actores es lo que permite construir una buena sociedad y canalizar los recursos, las estrategias, los planes, las acciones y las políticas que permitan garantizar, ojo con este concepto, salud social. Nuestra salud social está gravemente afectada. Si está mal el individuo, estará mal la sociedad. Y si está mal la sociedad, sin duda la nación, el país, se verá afectado por la pérdida y la crisis de valores. Doctor Rigail Romero Martínez, ¿efectiva esta medida de suspender el ejercicio de la prostitución por 6 meses a propósito de un escándalo? ¿Y por qué aquí hay que esperar que se sacuda la opinión pública para tomar medidas con las niñas, niños y adolescentes? Julio, mira, yo no creo en medidas reaccionarias, demagógicas, que solo buscan obtener like, ¿cierto? O buscan ser noticia. Como dice Porfirio, yo pues, no puedo criticar al alcalde Federico con tomar la medida que él cree. Particularmente creo que es una medida sonsa. Aquí hay que mantener este debate en dos circunstancias. El primero es que la norma colombiana
protegen demasiado al menor de edad. Entonces, primero, ¿por qué los menores de edad tenían una cédula falsa? Ahí hay un delito. Segundo, ¿cómo ingresan unos menores de edad a un hotel? ¿Cómo lo burlan? O sea, hay un segundo delito ahí. Y tercero, ¿cómo los jueces de la República, que tienen el caso en sus manos, permiten que un individuo que está en cuestión salga del país? Ahora, yo me imagino que tiene que generar su presunción de inocencia, ¿cierto? Y que eso le permite defenderse en libertad y no dentro de la cárcel, intramural. Pero ¿por qué permitirle, un juez de la República le permite la libertad y este incluso le permite salir del país? Entonces hay una tercera falla del sistema en general. Ahora, lo que dice Ronald es muy cierto. Aquí queremos colocar, digamos, o generar soluciones con pañito de agua tibia. Aquí es un tema de que tenemos una sociedad sin oportunidades. Tenemos muchos jóvenes y muchas familias disfuncionales sin ningún tipo de opción, ¿cierto? Entonces ven en la prostitución el dinero fácil, y más con menores de edad que están bajo el amparo de los padres. Aquí los padres también tienen responsabilidad alguna. Yo me imagino que los padres tendrían que estar vinculados también a un proceso de investigación a ver cómo pudieron estar involucrados en este proceso. Sin embargo, yo quiero, digamos, afianzar un poquito lo que decía el doctor Ronald. Nosotros no podemos dejar de lado que aquí tenemos un problema como sociedad. No lo hemos enfrentado, ¿cierto? Hemos creído que esos buenos gobiernos son los que se dedican a tirar. Creemos que estos gobiernos, o un buen gobierno es aquel que embellece un parque, ¿cierto? Y eso es apenas un componente, y se me antoja que puede ser esto un componente mínimo. Aquí la inversión importante se tiene que hacer en el ser humano, en esa juventud, en esos niños, en esas niñas, en esos adolescentes. Poder brindarle como sociedad la oportunidad de desarrollar sus competencias, sus habilidades, para que esta persona o pueda verse, digamos, con una opción a futuro para poder desarrollar su propia personalidad y sus propias competencias, Julio. Vuelvo y repito, estoy de acuerdo con Porfirio, pues yo no entro a criticar si fue una medida correcta o no. Simplemente digo que realmente nosotros tenemos que tratar esto con menos demagogia, con más seriedad, con más profundidad, y no simplemente para hacer shows mediáticos. Por ahí escuché incluso a que el alcalde de Medellín iba a pedir en extradición. El funcionario que es capaz de pedir en extradición. Pues yo no soy abogado, pero yo creo que eso de pedir extradición no creo que lo haga un alcalde. Yo me imagino que eso lo hacen los jueces de la República. Pero es precisamente eso, es buscar decir cosas que puedan encender las redes sociales y poder ganar likes, ¿cierto? Y bastante reproducciones a nivel mediático. Esto es algo mucho más profundo. Yo con esto termino. Yo lamento mucho cada vez que hay algún caso en contra de los menores de edad, ¿cierto? Porque nosotros como sociedad, como adultos, tenemos que ser responsables de brindarle a nuestra sociedad unos jóvenes, unos niños con mucha mayor calidad como ser humano. Eso es lo que realmente quisiera como dirigente. Yo creo que lo mismo piensa Porfirio y Ronald, es que nuestra sociedad sea cada día mejor, incluso mejor que nosotros, podamos brindarle a nuestros niños un ambiente sano, ¿cierto? Sin tanta violencia, tanto dentro de sus hogares como por fuera, porque realmente en este momento nuestros niños y adolescentes no encuentran tranquilidad en ningún tipo de ambiente. Estamos criando jovencitos, niños, en un ambiente hostil, y es responsabilidad del Estado, de los alcaldes, de los gobernadores y del gobierno nacional brindarle a nuestros niños un mejor ambiente, un ambiente más sano.
Muchísimas gracias, doctor Rigail Romero Martínez, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Igualmente agradecemos al doctor Ronald Valdés Padilla por estar con nosotros hoy en esta conversación. Gracias, Julio, encantado, y siempre aquí estamos con maestro Porfirio, con Rigail, pues intercambiando y compartiendo saberes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Porfirio Castillo Zamora, por estar hoy con nosotros una vez más en el termómetro por CTV Barranquilla. El abrazo fraternal para los compañeros del panel, para el director del panel que nos sube la temperatura, y agradecido pues de la gentileza de su invitación. Que tengan una excelente tarde y semana. Muchísimas gracias, doctor Porfirio Castillo Zamora. Lo hemos visto. Alta constante, es una constante K. Parece que sigue permanente, subiendo, sin límites, sin topes, sin frenos. Al ritmo de la temperatura, parece que va a subir la indignación. Es hora de tomar una nueva conciencia social, entender que el drama que viven los colombianos tiene solución, pero requiere voluntad. Este país no quiere más polarizaciones ni divisiones. Lo que espera son soluciones. Y estar responsabilizando solamente al gobernante de turno es ignorar que todos tenemos corresponsabilidad. ¿Y cuál es esa corresponsabilidad? Esa forma de evitar la participación, la propuesta, la iniciativa y la búsqueda de soluciones compartidas. Cada uno de nosotros puede aportar mucho. Ya basta de debates, ya basta de señalamientos, de críticas, de injurias. Son necesarias, pero si no llevan implícita una propuesta y una decisión que solucione problemas, son palabras vacías, sin sentido, discursos inaplicables. Es hora de encontrar coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Esperemos que un nuevo liderazgo sea coherente entre lo que habla y lo que entabla, lo que es capaz de decidir, lo que es capaz de convocar, lo que es capaz de resolver. Y sobre el drama del turismo sexual, el tráfico de menores, la explotación infantil, aquí hay que tener una revisión. Yo no he visto a las instituciones del orden nacional diciendo esto. Y frente a lo que ha hecho el alcalde de Medellín, aunque técnicamente él no es un criminalista, ni un criminólogo, ni un experto en política criminal, pero ha puesto la voz para llamar la atención, más allá del protagonismo, de que hay que hacer algo. Rodéese mejor, rodéese de expertos, porque esas medidas de suspender actividades por 6 meses sin una política integral de protección al tejido social, de prevención y principalmente de formación en los padres, en las comunidades y en la toma de decisiones de las políticas públicas, han demostrado ser ineficaces, ineficientes y inefectivas. Son medidas temporales que no resuelven el problema, pero celebramos que por lo menos se está diciendo algo, porque desde el Ejecutivo no se dice nada. Desde las instituciones del orden nacional parece que están más pendientes de otros asuntos, de otros intereses, de cambiar al mundo, la atmósfera, la producción de carbono, de petróleo, de carbón, cuando aquí hay gente que está pasando hambre y que no tiene cómo pagar la luz. Nadie puede transformar el barrio si no ha edificado bien su casa. Empecemos por el principio. Demos ejemplo. Tomemos un municipio, tomemos un departamento, tomemos una región, tomemos este país entre todos, con el diálogo, con el consenso, con la propuesta, y superemos la polarización, la división. Inclusión sin exclusión. Esta es la cuestión que debe preocupar a Colombia.
Esa es la cuestión que debe preocuparnos a todos los ciudadanos. No es quítate tú para ponerme yo. Todos somos parte del problema y podemos ser parte de la solución. Es hora de tomar una nueva conciencia social para resolver nuestros problemas. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.